Hay atletas que se definen por su talento puro, otros por los trofeos que llenan sus vitrinas. Pero, ¿y si les digo que hay una tercera clase? Aquellos forjados por algo mucho más profundo, una voluntad de hierro. Pues de eso vamos a hablar hoy, de la anatomía de una de las mentes más fuertes en la historia del deporte. Para muchísima gente, la imagen de Cristiano ha sido complicada, ¿no? O lo amas o lo odias. Los medios muchas veces lo pintaron como alguien arrogante, egoísta. Pero, y aquí es donde se pone interesante, detrás de cámaras, la historia es completamente otra. Si le preguntas a sus compañeros, a sus entrenadores, te van a hablar de un profesionalismo casi obsesivo. Y esta frase, el primero en llegar, el último en irse, vaya que se ha vuelto una leyenda. Y lo curioso es que no es una exageración, para nada. Era su estándar, el que él mismo se puso. Una dedicación brutal que lo convirtió, sí o sí, en el ejemplo a seguir en cada vestidor que pisó. Hombre. Y es que su historia no arranca en una cancha de primer nivel, sino en las circunstancias más difíciles que se puedan imaginar, allá en su infancia en Portugal. Imaginen esto. Nació en una lucha constante por sobrevivir. Su padre, marcado por la guerra, cayó en el alcoholismo. Su madre, tan abrumada por la pobreza, que llegó a pensar en no tenerlo. O sea, la vida de Cristiano incluso antes de nacer ya era una historia de superación. Y la cosa no mejoró en su adolescencia. Vean nomás esta secuencia de pruebas. A los 12 años, la soledad absoluta al dejar su casa para irse a Lisboa. A los 14, defender el honor de su familia le costó que lo corrieran de la escuela. Y a los 15 un susto que pudo haber terminado con todo, una cirugía del corazón. Pero lo increíble es que cada obstáculo, en lugar de frenarlo, parecía que le echaba más gasolina a ese motor que tenía dentro. Ahora, a pesar de que en sus clubes la estaba rompiendo desde muy joven, su historia con la selección de Portugal fue otra cosa. Una marcada por años y años de fracasos, de quedarse a nada. El talento, por supuesto, estaba ahí, pero la gloria con su país nomás no llegaba. Y en 2004, con solo 19 años, vivió una de las derrotas más crueles que existen. Perder la final de la Eurocopa en su propia casa, contra la sorpresiva Grecia. Esas lágrimas que le vieron dar la vuelta al mundo, para muchos, tristemente, fueron motivo de burla. Pero justo ahí, en medio de esa devastación, un jovencísimo Cristiano hizo una promesa. Una promesa a toda su nación, que, sin saberlo, se convertiría en el motor de su carrera con la selección por más de una década. Y es que, torneo tras torneo, la historia era la misma. Un patrón de derrota que parecía no tener fin. Que sin el Mundial de 2006, semifinales. Que sin la Euro 2008, cuartos. Mundial 2010, octavos. Euro 2012, otra vez semifinales. Portugal siempre se quedaba corto, y toda la presión, claro, caía sobre él como capitán. El ciclo de casi era agotador. Especialmente en 2014, cuando arriesgó su carrera jugando con una lesión gravísima. Y entonces llegó 2016, el momento que lo cambió todo. El momento en que el liderazgo, la perseverancia y, ¿por qué no?, el destino, por fin se alinearon para darnos una de las historias más épicas del fútbol. Pero ojo, el camino no fue para nada un paseo. Portugal llegó a las rondas de eliminación directa sin haber ganado ni un solo partido en la fase de grupos. Nadie, absolutamente nadie, daba un peso por ellos. Eran los underdogs, liderados por un capitán que cargaba con el peso de una vieja promesa. Y la final contra Francia fue la prueba definitiva de su carácter. Primero, la tragedia. Una lesión lo saca de la cancha entre lágrimas. Parecía el fin del sueño, pero en lugar de derrumbarse, se transformó, se convirtió en un segundo entrenador desde la banca, gritando, motivando, era el corazón del equipo desde la línea. Y entonces, en tiempo extra, el momento mágico, el gol de un héroe inesperado. Y el resto es historia. Y si alguien duda de su impacto fuera de la cancha, solo hay que escuchar a Eder, el autor de ese gol histórico. Él mismo lo dijo. Cristiano le aseguró que él marcaría el gol de la victoria. Le dio esa fuerza, esa energía. O sea, no fue un espectador de lujo, fue el que encendió la mecha, incluso lesionado. Esa victoria fue mucho más que un trofeo. Fue la culminación de una carrera que se define no solo por lo que ganó, sino por todo lo que tuvo que aguantar para llegar a la cima y, lo que es aún más difícil, para mantenerse ahí por tanto tiempo. Su excelencia individual es innegable. Hablamos de 5 balones de oro. 5. Un reconocimiento que lo pone en un club súper exclusivo, reservado solo para las leyendas más grandes que ha visto este deporte. Y los goles, los números hablan por sí solos. Más de 895 goles. Es, sencillamente, el máximo goleador en la historia del fútbol. Un testimonio brutal de su longevidad y una ambición que parece no tener fin. Pero su dominio no se quedó en un solo lugar.
Conquistó Inglaterra, conquistó España y conquistó Italia, o sea, las 3 ligas más difíciles de Europa. Eso demuestra una capacidad de adaptación y un nivel de éxito que francamente nadie más ha podido igualar. Y mientras rompía todos estos récords en la cancha, su vida personal estaba marcada por golpes durísimos. La muerte de su padre, la batalla de su madre contra el cáncer, su propia lucha con una lesión crónica que amenazaba su carrera y, el dolor más grande de todos, la pérdida de un hijo. Seguir rindiendo al máximo nivel en medio de todo eso es algo casi sobrehumano. Así que su legado, claro, va mucho más allá de las canchas. Ha usado su fama para ayudar en incontables causas benéficas y para poner a Portugal en el mapa mundial, inspirando a millones de personas a pelear por sus sueños, sin importar de dónde vengan. Al final, la historia de Cristiano Ronaldo nos deja con una pregunta muy poderosa. ¿Es la mentalidad y no solo el talento lo que de verdad define a una leyenda? Porque su vida parece demostrar que la grandeza no es algo con lo que se nace, es algo que se forja. Se construye en el fuego de la adversidad, demostrando que una mente inquebrantable es, quizá, el arma más poderosa de todas.